Les damos la bienvenida entonces al segundo y último encuentro de este segundo Casicia del año, destinado y orientado hacia dos alternativas de cristianismo en el camino a Nicea. Ayer hablamos del marcionismo y hoy vamos a hablar de otra manifestación muy concreta y muy específica, que es la de los cristianos montanistas o la de los cristianos de la nueva profecía, ¿no? Los catafrigas, dirá Eusebio. Bueno, hoy sí corregí, me aseguré de que estaba configurado el PowerPoint en inglés, no sé por qué, así que los errores que ayer aparecieron, espero que hoy no aparezcan, salvo que me esté jugando una mala pasada. Bien, vamos a avanzar un poco porque seguimos hablando del siglo segundo, ¿no? Pero para hablar de la problemática que atañe a los montanistas, justamente tenemos que ir un poco más atrás porque el epicentro de la propuesta montanista va a ser la profecía, la rehabilitación, revival de un carisma que tuvo una gran representación en la iglesia primitiva y que tiene una raigambre muy fuerte en el judaísmo, ¿no? Con los profetas veterotestamentarios, y que es una pieza fundamental dentro de lo que es la constitución de las comunidades paulinas, ¿no? Esta famosa y alegada democracia del espíritu que Pablo encuentra o fomenta dentro de los miembros de estos colectivos organizados que reciben un nombre particular que es eclesía, que es justamente la designación que se le da a la asamblea eh, griega, la asamblea en la polis griega, principalmente en Atenas, y que, bueno, en la democracia sabemos, en el periodo de la democracia, sobre todo del siglo V, ¿no? La democracia de Pericles, la eclesía era realmente la sede, ¿no? del poder donde, bueno, la mayoría lograba expresarse y tomar partido, discutir, ¿no? Asumir la responsabilidad de la coordinación y la dirección de los asuntos que atañen a toda la comunidad. Eh, Concretamente, bueno, creo que un judío fuertemente helenizado como Pablo no, digamos, no es extraño que adopte justamente esta denominación. Lo cierto es que esta democracia del espíritu, en las cartas paulinas, eh, democracia que se manifiesta en multiplicidad de dones y carismas, que en realidad sí tienen una jerarquía, ¿no? Dirá Pablo, y un orden que es lo más deseable, pero que en realidad la figura apostólica en estos primeros tiempos, la figura apostólica viajera de la que hablamos un poco ayer, es la coordinadora y digamos, sí, la que pone un cierto orden, ritmo ¿no? A esta cantidad de carismas, principalmente al carisma profético y al de la glosolalia, ¿no? El hablar en lenguas e interpretarlas. Eh, de hecho, van a seguir siendo aspectos que en una literatura ya del siglo II principalmente van a estar presentes, ¿no? Incluso, por ejemplo, si uno lee los hechos apócrifos de Pablo, encontramos varias escenas de profecía comunitaria coordinada. ¿Sí? Ya acabamos a ver que aparecen otros aspectos. Hay muchas figuras proféticas en los relatos cristianos iniciales, ¿no? Principalmente en Hechos de los Apóstoles encontramos profetas y profetisas, ¿no? Porque esto también es un carisma que comparten muchas hermanas de la comunidad, como por ejemplo el más, digamos, encumbrado o el que tiene las profecías más claves en Hechos es Agabo, que es un profeta de Jerusalén, que anticipa la hambruna que van a sufrir las iglesias de Palestina, y en el capítulo 21 es el que preanuncia la detención de Pablo, ¿no? Cuando llega a Cesarea. Las hijas de Felipe, el diácono, que aparecen en Hechos 21 y que luego van a ser figuras muy celebradas por el cristianismo asiático, de las cuales no tenemos ninguna profecía concreta, pero Hechos ya nos dice, y lo mismo luego otros referentes, por ejemplo la carta de Polícrates hacia fines del siglo segundo, el obispo de Éfeso, hablan de estas mujeres, tres de ellas vírgenes, que como su padre, bueno, ejercieron este don de la profecía
en la zona. Y también se habla en el inicio del capítulo 13 de profetas en la iglesia de Antioquía. En conjunto, no se da el nombre específicamente, y también Judas y Silas, dos personajes de la comunidad de Jerusalén. Silas finalmente termina acompañando a Pablo. Se dice en Hechos 15 que son profetas, se les atribuye esta capacidad, ¿no? No es extraño, porque justamente en el segundo viaje apostólico, Silas juega un rol, el viaje en el que Pablo va a Macedonia, muy importante, ¿no? Cuando Pablo pierde el rumbo, un poco en una tirantez con el Espíritu Santo durante el capítulo 16, Silas es el personaje que un poco conduce la acción, ¿no? Eh, la profecía también está muy vinculada, sobre todo a partir de la década del 70, con la Primera Guerra Judía, con la apocalíptica, ¿no? Que la apocalíptica es un tipo de literatura orientada a resignificar principalmente el fracaso y a realimentar la esperanza en, bueno, una escatología final compensadora para los siervos buenos de Dios, ¿no? Recuperar y revertir esta sensación de injusticia, ¿no? Pero orientado hacia la esperanza, ¿no? No hacia lo cataclísmico y destructivo. En la literatura apocalíptica, libros apocalípticos hay varios, tanto en el antiguo como en el nuevo, pero en el nuevo principalmente, o hay fragmentos, ¿no? De apocalíptica, incluso en los evangelios, pero bueno, si pensamos en un escrito concreto, es el de Apocalipsis, ¿no? Eh, Cuando hablamos de profetas, claramente los profetas son definidos como aquellos que reciben mensajes divinos, particulares o generales para toda la iglesia, y que se transforman fruto de su capacidad, ¿no? De esta recepción en figuras muy respetadas por la comunidad y de hecho hasta con un carácter mediador con la divinidad. Tenemos al vidente de Apocalipsis, que se llama Juan, ¿no? No es vinculado con Juan el apóstol claramente, eh, que es el que recibe las palabras, ¿sí? En Patmos. Hermas de Roma, que es el autor de El Pastor, y que es presentado como un visionario en diferentes partes de este escrito. Y también hay otras figuras menores, ¿no? O más anónimas, pero estos quizás son, ¿no? Tanto Hermas como el vidente de Apocalipsis. Hermas tiene mucho de apocalíptica en todo lo que es la estructura del pastor. Eh, lo que tienen estos personajes en particular en esta literatura es que no solamente reciben visiones, se les manda a escribirlas, ¿sí? En textos, y anunciarlas, compartirlas con los jerarcas de la comunidad y los fieles. Eh, no siempre son figuras que van a recibir un buen trato, ¿sí? En muchos casos los profetas no son figuras, digamos, de autoridad. No es necesario tener un rango jerárquico para gozar de este don que es, bueno, es una gracia, diríamos, que puede recibir cualquier hermano y que paulatinamente va a empezar a generar cierta tensión. Acá me parece, me está faltando, me salté alguna. Me estoy faltando algún. Acá, ¿no? Ahí está. No, bueno, se ve que hoy tengo el corrector bien, pero se me perdió una placa. Bueno, lo cierto es que, espérenme que veo, porque. No, igual, ya está. Si no quedó acá, es algo que se me haya mandado al fondo. No, tengo acá los oráculos. No, bueno, se perdió en el camino, me falta una placa. Una placa. Bueno, hay toda una reacción a todo esto que va a coincidir justamente un poco en el inicio del siglo segundo y con la emergencia de propuestas jerárquicas organizadoras como la de Ignacio, en una cierta decadencia o cuestionamiento abierto de la actividad profética y de su rol dentro de las comunidades locales cristianas, ¿sí? Recordemos que ayer hablábamos, ¿no? De los apóstoles itinerantes y la pérdida de valor progresivo de la actividad carismática, ¿no? Coordinadora, en pos de cuadros jerárquicos comunitarios que están sustentados en individuos que
bueno, pueden generar círculos de patrocinio, tanto material como espiritual, sobre los fieles, a veces creando un poder colectivo, ¿no? Los presbíteros comunitarios, y que a la par, ¿no? Un poco la Didache es un documento que nos muestra esta transición. A la par son comunidades que tienen sus líderes locales y a la vez siguen recibiendo profetas y apóstoles itinerantes que vienen con tradiciones sobre Jesús y diferentes admoniciones sobre la realidad de las comunidades. Ahora bien, a medida que el poder se va concentrando localmente, estos individuos viajeros cada vez van a ser más controlados y cuestionados en cuanto a su actividad. De ahí que encontremos escritos como, por ejemplo, la ascensión de Isaías, ¿sí? O incluso la misma epístola de Judas, que van a resentir mucho el desplazamiento de la profecía o de los verdaderos profetas o de, incluso como dice Ascensión de Isaías, ¿no? Colegios, ¿no? Grupos de profetas en pos de, Ascensión de Isaías los llama pastores violentos, ¿sí? Que lo que van a hacer es monopolizar la interpretación del espíritu, pero no genuinamente, sino hablando, dice Ascensión de Isaías, desde el torrente de sus corazones, ¿sí? No hablan lo que dice el espíritu, sino que hablan lo que dice su propio corazón, su propia ambición. Y en la epístola de Judas es muy interesante que es muy cortita la epístola de Judas. Yo la trabajé en un artículo hace unos años que salió en Guión y me llamaba la atención cómo un poco la retórica de Judas es bastante suavizada para hablar de gente que se está infiltrando en la comunidad y que está generando, digamos, ciertos círculos de poder y que está desplazando a aquellos que, ¿sí? Por ejemplo, son los que se encargan de interpretar las glorias divinas, ¿no? Valorar las revelaciones angélicas, ¿sí? La comunidad se está jerarquizando y se está, digamos, volviendo más eficiente en la administración y él nombra a los nuevos jerarcas, ¿sí? Que desplazan y desprecian a estos que reverencian a las jerarquías angélicas y que están en contacto con el espíritu, los llama, ¿no? Los pastores que se apacientan a sí mismos, ¿sí? Un poco la misma imagen de los que hablan desde el torrente de su corazón. Eh, Fíjense que hay toda una reacción, y esto también nos lleva a que las comunidades cristianas nunca siguieron un patrón único, ¿no? E incontestado, sino que en esta materia, en que es la constitución de las jerarquías locales, bueno, hubo tires y aflojes continuamente, e incluso dentro del Nuevo Testamento encontramos estas tensiones. Digamos, ¿quién representaría la visión contraria? Ignacio de Antioquía, cuando Ignacio insiste, e insiste, e insiste camino a su muerte, en que las comunidades tienen que obedecer a un único obispo que concentre, que reúna, que legitime, ¿no? Diríamos que monopolice de alguna forma la interpretación del espíritu, ¿sí? Eh, Concentrar y legitimar, ¿no? Para que la comunidad se inserte, ¿no? Creo que un poco acá hay una búsqueda, lo que los críticos van a decir, bueno, esta secularización, una búsqueda de acomodarse a patrones civilizatorios grecorromanos y también de cierto decoro, porque, bueno, la democracia del espíritu puede llevar a exabruptos y a reacciones bastante peligrosas que podrían comprometer, ¿no? La lealtad digamos, de las comunidades. Bueno, no hay que olvidar que la fe cristiana nació como un movimiento contracultural de reacción, ¿no? Un movimiento, de hecho, con base campesina. Jesús vino desde la Galilea rural, predicando por aldeas y pueblos, hasta llegar a Jerusalén, ¿no? Y esto es, más allá de que uno lo romantice un poco, con varias lecturas que se han hecho a lo largo del tiempo, creo que muchos historiadores en los últimos 30, 40 años redescubrieron esta base de resistencia, ¿no? Y de una propuesta de renovación que parte de presupuestos campesinos y que parte de realidades campesinas, eh, y donde la itinerancia misma y donde el discurso profético, bueno, cumplen un rol.
de animación de la vida de esta comunidad itinerante y sus adherentes, y que claramente, no solamente el movimiento de Jesús, sino todos los movimientos mesiánicos, bueno, eran vistos como con un componente político peligroso, ¿no? Y más allá de todo, bueno, este encastre entre lo religioso y lo político a las autoridades judías y romanas les hace bastante ruido, ¿no? Por eso mismo, esta cierta crítica, ¿no? a la profecía, que también se materializa, por ejemplo, en la Didaché, donde encontramos en el capítulo 13, bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando llega un profeta? Ponerlo a prueba, ¿no? Dice, lo conocerán por sus palabras, claramente, pero además de sus palabras, lo van a conocer por las actitudes. Si todo profeta verdadero tiene que tener las actitudes del Señor, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, no pedir plata, que coman lo que hay. Si empieza a ponerse quisquilloso con lo que quieren que le sirvan, claramente es un fraude. No se puede quedar más de 2 días, sino claramente está abusando de la hospitalidad. Y recordemos que también los principios digamos, de subsistencia de muchas de estas aldeas, bueno, alimentar una boca más en una casa no es una cuestión menor y puede poner en riesgo la subsistencia. Por ende, bueno, si pide dinero es falso, si se queda más de 2 días, sospechen de esa persona, si según lo que predica, bueno, le otorga la Didaché, en un giro interesante, un poder a la comunidad para protegerse de estos individuos, ¿no? Si es un profeta verdadero, hay que mantenerlo, hay que atenderlo, pero él no lo va a pedir. No, no lo va a pedir. No es una estrella que viene, ¿no? Una estrella de cine que viene de viaje y puede empezar con requisitorias. No, es un enviado del Señor y por ende tiene que comportarse como tal. Si no, no, directamente no conviene tratar con estas personas. Paralelamente, en El Pastor de Hermas, si bien, por ejemplo, hay un elogio, y de hecho su protagonista es un visionario con mensajes proféticos para compartir, por otro lado, en uno de los mandamientos, si mal no recuerdo es el mandamiento 11, sí, el mandamiento 11, se estipula cómo conocer al verdadero profeta y al falso. Y en esto la comunidad vuelve a tener un rol importante. El profeta verdadero, ¿sí? Profetiza frente a la comunidad y profetiza en sintonía con la comunidad. Si profetiza por otra vía, si profetiza de otra manera o si profetiza alejado de la comunidad, ¿sí? Se niega a entrar en la comunidad para que la comunidad compruebe sus palabras, bueno, eso ya es motivo suficiente para desconfiar de esa persona. Encontramos entonces un siglo segundo en el que el carisma profético, un poco por la jerarquización comunitaria y la organización digamos, de la administración de los hermanos, empieza a quedar, digamos, a no desaparecer, pero sí a quedar, por un lado, subsumido a la autoridad episcopal y por otro lado, un poco por la misma decadencia de los apóstoles y profetas viajeros que van entrando en cierto descrédito, bueno, disminuido y concentrado principalmente en figuras masculinas. Ahora bien, hablábamos de que el embate que supone la propuesta de Marción, que decíamos ayer, alertó y despertó toda una literatura que trató de recuperar el vínculo con el Antiguo Testamento, la unicidad y el vínculo, ¿no? La unicidad entre el Dios del Antiguo y del Nuevo, y ante la propuesta de Marción de la conformación de un canon, bueno, reacciones bastante ordenadas. El montanismo generó todo lo contrario, ¿no? De hecho, ni siquiera fue calificado como una herejía, ¿no? Lo que diríamos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque en realidad no propuso nada extraño, ¿no? Nada, ninguna práctica que no supieran todos los creyentes, que provenía no solamente del mismo origen de la iglesia y que había acompañado los albores de la fe, sino que también, digamos, la literatura profética del viejo Israel se seguía leyendo, ¿no? Isaías, Jeremías, los profetas mayores, menores, y por ende, bueno, negar la existencia de la profecía es negar de cuajo
la continuidad de la presencia activa de Dios, ¿no? Por eso la emergencia de Montano y su grupo hacia la década del 150 en una localidad del centro de Asia Menor, de Frigia, de la provincia de Frigia, en sí no llamó mucho la atención de nadie, ¿no? En el primer tiempo. Eh, y, e incluso, ¿no? Los seguidores de Montano, que un poco se transformaron en, digamos, un subsector en muchas comunidades, en diferentes lugares, ¿no? Una vez que salieron del ámbito asiático, tampoco llamaron mucho la atención y incluso en algunos relatos martiriales aparecen a la par de cristianos no montanistas, ¿no? En los procesos, marcando que, bueno, el movimiento tuvo, o esta tendencia, ¿no? Más que un movimiento, porque no tenían una organización propia como tuvieron sí los marcionitas, que se transformaron en una iglesia separada. Esto sería más como un énfasis, ¿no? Otorgado a un carisma particular que tiene que ver con la profecía. El problema no es tanto el carisma, que en sí es legítimo, sino la forma en que lo manifiestan y los mensajes los oráculos que estos profetas empiezan a proferir y cómo lo hacen, ¿sí? Esto también empieza a hablar respecto de las características eh, digamos, en cuanto a todo, ¿no? Lo físico, la manifestación de la profecía cristiana, que claramente no a muchos les genera cierta resistencia, ¿no? La forma en la que los montanistas van a manifestar este don divino. Pero vayamos a la base. Montano, eh, como original, como fundador, como fuerza original de este movimiento, tampoco hay una gran cantidad de datos, más que los que nos cuenta Eusebio, recabando en la historia eclesiástica. Esto está sobre todo a lo largo del siglo quinto, del libro quinto. Eusebio, para los que lo quieren buscar, va insertando diferentes noticias sobre lo que él llama la herejía catafriga o la herejía de los nuevos profetas, eh, donde, bueno, toma de diferentes autores. Que fueron críticos de ellos, información variada, ¿no? De ahí que un poco entre esto y lo que nos propone Epifanio, porque en realidad después no ha tenido no ha sufrido un ataque muy fuerte, Hipólito lo incluye ya en mediado el siglo tercero, ¿no? Entrado el siglo tercero en su refutación de las herejías, pero ni siquiera lo califica como herejía, así que era difícil para, digamos, para muchos creyentes discernir, ¿no? Si esto estaba bien, estaba mal. Fue más una cuestión jerárquica, de decoro con los oráculos y la forma en la que se manifestaba. Lo cierto es que de Montano también hay deformaciones en torno a su biografía, como todo heresiarca o figura disidente. Se dice que fue un cristiano frigio, probablemente proveniente de la gentilidad, a diferencia de Marción, que venía de una familia ya cristiana, incluso de jerarquía, que hacia la década de 150, ¿no? Tenemos las primeras noticias, se supone, en realidad, la popularidad de la nueva profecía recién se cimentó hacia la década de 170, pero se cree que para el momento en que se populariza ya venían profetizando hacía un tiempo. Comenzó a profetizar, pero no así nomás, sino en un estado de éxtasis un poco violento y demasiado exagerado para lo que era la costumbre, ¿no? De más simbólica, si uno lee, por ejemplo, cómo profetiza Agabo o cómo recibe Hermas las visiones, están muy lejos de suponer un trance tan exagerado, ¿no? Y Montano afirma hablar inspirado directamente por el Espíritu Santo. En sí no va contra las jerarquías, son personas que están integradas, tanto él como sus colaboradoras, que ahora las vamos a ver, están integradas perfectamente en la comunidad local, en la comunidad de Pepusa, y de hecho eh, estos oráculos, ¿no? Son pronunciados en este estado de trance, y lo que empieza a atraer y a la vez a hacer sospechar es que los oráculos son frases cortas, muy tajantes y con un tono muy autoritario. Eh, Dos mujeres
¿sí? Que, bueno, tampoco tenemos una gran idea respecto del estatus de ambas, pero algunos de los autores de la patrística las señalan como mujeres que abandonaron a sus maridos, lo más probable es que hayan sido viudas de la comunidad, que comienzan a profetizar con él, ¿sí? Y esto lleva también a una cierta reacción de la sensibilidad comunitaria que, bueno, obviamente en un periodo de constitución de las jerarquías masculinas, que dos mujeres salgan a predicar así desaforadamente, genera mucha tensión, ¿no? Y no solamente profetizan de esta manera, sino que, por un lado, le agregan ayunos muy restrictivos, a su vida cotidiana y una vida ascética y alejada de ciertos placeres, principalmente el sexual, ¿no? Esto después se va a volver un poco la carta de presentación de los adherentes a esta nueva profecía que vamos a encontrar en todas las grandes iglesias a lo largo del Mediterráneo, ¿no? Y cuyo eh, adepto más famoso y el que nos da quizás la mayor información es Tertuliano en el norte de África, ¿no? Que hacia principios del siglo III, después de una etapa, ¿no? Se llama la etapa católica de Tertuliano, se vuelve un miembro muy activo y convencido dentro de, digamos, el sector de la nueva profecía dentro de la comunidad de Cartago. Él no se escinde de la comunidad, sino que empieza a vivir su fe a partir del prisma de, bueno, este revival profético que defiende y que tiene como centro, bueno, la insistencia en la inspiración continua y vigente del Espíritu Santo, eh, que no es concebido como una fuerza detenida y atada y subordinada a la jerarquía, estas jerarquías que dice ahogan al Espíritu Santo o lo quieren domesticar, sino que es una fuerza viva y activa, ¿no? Le guste a quien le guste y diga lo que diga, ¿no? Eh, los mensajes de los tres profetas, además de ser tajantes y medio autoritarios, ahora vamos a ver algunos que espiga Eusebio, principalmente de las mujeres, ¿no? Tienen un tono escatológico, en muchos casos problemático para los oyentes, especialmente los obispos, porque en esta época en la que un poco la apologética cristiana, eh, está tratando de reconciliar el perfil del cristianismo, ¿no? Presentado como una filosofía de promoción humana, alejándolo un poco de la cuestión nacionalista judía y de los conflictos y la figura política del mesianismo y demás, sino, como dice el mismo eh, los apologistas, como por ejemplo Cuadrato o Melitón de Sardes, inclusive Melitón, que lo rescata Eusebio, no tenemos la apología de Melitón, pero Melitón habla de nuestra filosofía, ¿no? Cuando dice la aparición del cristianismo, dice nuestra filosofía emergió junto con Augusto, ¿no? Como que y el surgimiento del imperio y la aparición de la fe, ¿no? A partir del nacimiento de Jesús, que fue contemporáneo a Augusto, bueno, han sido un signo favorable, ¿no? Que el cristianismo apareciera cuando se organizó el imperio es un símbolo de que el imperio tiene que prosperar, de que somos aliados, ¿no? No tenemos que ser enemigos. Bueno, claramente que por un lado los jerarcas tratan de vender o de presentar a la fe de una manera inocua, solidaria, y por otro lado aparecen estos desquiciados, ¿no? Entrando en trance y enviando mensajes de dudosa lealtad política o de persecución, ¿no? Cuando en realidad hasta el mismo Eusebio, obviamente con una lectura de 2 siglos y pico después, eh, califica esta época, que encima es la época de los emperadores antoninos, los emperadores filósofos, mesurados y demás, como una época de paz, ¿sí? Como una época de paz, salvo algún que otro exabrupto. Eh, Esto va a llevar claramente a ciertas reacciones, ¿no? Primero,
El movimiento aparentemente no habría pasado bastante desapercibido, un poco exagerado, pero nada, nada fuera de lo común. Digamos, la conformación y la atracción principalmente en el público femenino, y dado que estas dos profetisas y una más que luego se va a sumar, que es Quintila, un poco más tardía, no generan nada, ¿no? Muchos fieles se sienten atraídos por el vigor de la profecía. Una profecía que en sí nunca había desaparecido de la conciencia cristiana y que, bueno, de hecho, si leemos a Christine Trevet en el libro que les pasé, de hecho, ella encuentra la raíz de esto, ¿no? En una resistencia profética que rastrea incluso en Ignacio, que rastrea en la ascensión de Isaías, en todo el oriente cristiano. Eh, a los jerarcas los hace sospechar qué cosa. Por un lado, el trance exagerado y por otro, la independencia que han ganado las mujeres del movimiento, cuyos oráculos tenían un fuerte contenido político, como decíamos, en una época en que justamente las jerarquías y la intelectualidad cristiana están tratando de estar en buenos términos con los líderes imperiales, locales principalmente, gobernadores, pero también de llegar a los emperadores, ¿no? Es interesante que, bueno, Marco Aurelio, que tiene fama de ser un emperador filósofo y equilibrado, participa, por ejemplo, indirectamente en las ejecuciones de León y de Viena, ¿no? En el martirio de los cristianos de León y de Viena, Eusebio consigna en el primer y segundo capítulo del libro quinto de la historia eclesiástica, donde, bueno, él da la orden de que a los que son ciudadanos romanos se los ejecute, ¿no? Le mandan a preguntar, pero más allá de estos estallidos, en sí no encontramos otros circuitos de violencia. Como les decía, Hipólito, que escribe un poquito después, ha iniciado el siglo III, los integra en el catálogo a estos desviados, a estos profetas desviados, pero no los califica de heréticos. De hecho, doctrinalmente no tienen ninguna diferencia. No es que propugnan, ¿no? una cristología diferente, como pasaba con el docetismo marcionita, ni nada por el estilo, ¿no? Son fanáticos que abusan del don profético erróneamente, ¿no? Y que con la calidad de los oráculos generan más confusión y división, porque esto es lo que termina pasando en la mayoría de las comunidades. Hay una división interna entre los que les creen, no les creen, los que los toleran y los que no, pero siguen siendo miembros de la comunidad. Digamos, esto se retrotrae y lo podemos aplicar a muchas realidades y que también habla de la pluralidad, por un lado, de nuevo, del cristianismo antiguo, donde estas tendencias quizás pueden ser vistas con malos ojos, pero no son condenadas. Quizás se desaconseje la participación de estos trances y demás, pero hay otros tantos hermanos que no van a tener ningún problema en estar allí presentes, ¿no? Son realidades que incluso hoy en todas las vertientes del cristianismo que existen están presentes, ¿no? Esa pluralidad que, bueno, por un lado es bastante sana y también es una expresión justamente, ¿no? Del pretendido espíritu inspirador, pero por otro lado, bueno, puede llevar a la larga, en algunos casos, a quiebres interesantes. Diríamos que el montanismo fue esta recurrencia frente, quizás, dicen autores como Trevet, o Butler, que analiza un documento montanista que ahora vamos a ver, frente a una progresiva y para muchos grosera secularización de las jerarquías, ¿sí? Acomodamiento al mundo, ¿no? El acomodamiento al mundo reniega o tiene que renegar, dirán, necesariamente del don profético, por el don profético es, digamos, el baldazo de agua fría, el cachetazo eh, para evitar caer en ciertas prácticas y en ciertas alianzas que traicionarían, digamos, no serían beneficiosas, traicionarían el sentido del movimiento, ¿no? Y esto habla también de las fuerzas internas jugando en las comunidades cristianas antiguas, incluso dentro de una misma comunidad. No se puede desautorizar la profecía,
porque la profecía estuvo en el inicio del movimiento, pero se la trata de regular, se la trata de encuadrar, cosa que en algunos lugares tiene mayor éxito, en otros no. Veamos, por ejemplo, algunos oráculos que conserva Eusebio en el capítulo quinto, en el libro quinto de la historia eclesiástica. Y acá encontramos algunas cosas que esto genera bastante escándalo, ¿no? Priscila dice en uno de sus trances: Cristo vino a mí en forma de mujer, con una vestidura resplandeciente, y me infundió sabiduría y revelación, y me hizo comprender que este lugar, Pepusa, acá salió con minúscula, pero es con mayúscula, es la Jerusalén celestial que desciende del cielo. De hecho, nunca se encontró cuál sería el lugar exacto en el que estaría Pepusa, esta aldea de la que salieron estos primeros profetas de la nueva profecía, pero hablando como, bueno, una inminencia del esjatón, ¿no? Del fin de los tiempos. Y aquí esta imagen de Cristo en forma femenina también genera bastante tensión. No es algo que sea único, en otros casos se habla también de esta divinidad polimorfa o del Cristo polimorfo. Más raro que aparezca en forma de mujer, siempre aparece en otras edades, anciano, niño y demás, pero esta es una de las más complicadas. Y después Maximila dice: después de mí ya no habrá profeta, sino solo la consumación. Este mensaje tiene un sentido escatológico muy fuerte, es como: se va a acabar la profecía, se viene el fin del mundo. Lo cual también es posible dentro de las lecturas de los oráculos y de los comportamientos de estos nuevos profetas, que creían que el tiempo final estaba cerca, y que asumieron ese reclamo frente a las autoridades. Y Maximila, en otro de las profecías, dice: me persiguen como a lobo lejos de las ovejas, y no soy lobo, soy palabra, espíritu y poder. ¿Sí? La constitución, ¿no? La vinculación con el logos, con la palabra, con la independencia, bueno, empiezan a poner en serias dudas a muchos obispos que siguen a estos profetas, los escuchan, los ven, y les genera mucha inseguridad, además digamos, de lo que arrastran popularmente a la población. Eh, la nueva profecía llega a Roma hacia la década del 170. Ya tenemos algunos profetas en Roma que se van a enfrentar con otros maestros locales en pos de, bueno, promover esta práctica y la conformación de círculos proféticos dentro de la ciudad, que tampoco generan una condena ni una reacción por parte de los obispos de Roma. El foco más importante luego de Asia, más allá de la presencia en Roma, tenemos varios nombres, da Eusebio, de famosos montanistas romanos. eh, Tenemos otro núcleo muy fuerte en Cartago, donde justamente el principal de los maestros cristianos de la comunidad y una conocida figura rigorista, que es Tertuliano, se va a volcar hacia más o menos el 207, 208, para algunos un poquito después, justamente a la vertiente montanista, ¿no? Y eso para Tertuliano eh, no implica demasiado, sino, bueno, encontrar una rama, una vertiente, una propuesta en la que encaja mucho mejor o se siente más a gusto con, digamos, su práctica rigorista y ascética. No tanto profética, porque Tertuliano digamos, bueno, no desconozco si hay algún estudio un poco más reciente, no se va a reconocer como un profeta propiamente, ¿no? Como alguien que manifieste justamente el don, pero sí va a elogiar digamos, la preeminencia que le otorgan a la figura del espíritu, eh, y se va a encontrar muy a gusto con el rigorismo moral y de comportamiento que proponen los montanistas norafricanos. Van a encontrar, si leen a Trevet, que hay unas variantes entre la propuesta original de Asia, la adaptación en Roma, la adaptación en Cartago, bueno, distintos acentos según se va insertando el montanismo. Y de la zona de Cartago
quizás el texto más famoso y en el cual se ven muchas influencias montanistas. Tampoco está zanjada la cuestión si ellas fueron montanistas o no, ¿sí? Sobre esto hay bastante literatura, son Perpetuo y Felicidad. En realidad, el martirio de Perpetuo y Felicidad, que se cree que tiene dos partes, ¿no? La parte del narrador, del compilador, que seguramente es montanista. En el prólogo se habla de la inspiración del Espíritu Santo a los mártires y la clarividencia que les otorga. Y por otro lado, el diario de Perpetua, ¿no? Que para muchos viene de la mano propia de Perpetua, ¿no? Y que tiene bastante sentido porque es la narración en la cárcel, ¿no? Después hay un cristiano que narra el proceso y la ejecución, ¿no? En la arena. Pero el martirio de perpetua y felicidad, que casi seguramente, ¿no? Me inclino a pensar, como mucha gente, que mínimamente el editor, no sé si estas dos mujeres, ¿no? Pero el editor es un montanista, eh, tiene algunos elementos interesantes en lo que es la descripción del martirio y en lo que la misma Perpetua comenta acerca de su experiencia espiritual en la cárcel, ¿no? Por un lado, tenemos como protagonista, un poco también como se ve en otros enclaves, a una mujer que recibe visiones, ¿no? En este caso, Felicidad cumple un rol accesorio, pero la protagonista por excelencia es Perpetua, ¿no? Que es una dama romana muy culta del norte de Cartago, catecúmena todavía, que ha sido apresada en el 203 junto con su grupo cristiano, entre ellos su catequista, que están ahí y que estamos en tiempos de Septimio Severo, son llevados para ser, bueno, para que testifiquen ante el tribunal y luego ser arrojados a la arena en el caso de que no apostaten, ¿no? Todo esto, mientras se va dando el proceso, lo cuento para por ahí a quienes no lo hayan leído, ¿no? Ella tiene una serie de visiones en la cárcel en la que está con su bebé, ella ha sido mamá hace poco, y se intercala en el relato, ella contando en primera persona las visiones que va teniendo, que el espíritu la mueve, ¿no? A medida que se acerca a su martirio, este estado de gracia particular del mártir, sobre todo a partir de su confesión de fe, este, le va granjeando, ¿no? Como premio estas visiones, en las que incluso gana capacidad como intercesora, fruto de su dignidad, ¿no? Fruto de su confesión. La figura demoníaca está todo el tiempo presente, primero en la imagen de su propio padre, que la trata de arrancar del estrado a los gritos, llorando, pataleando, arrancándose el pelo, para que ella apostate y no lo hace, y finalmente el padre quitándole a su bebé, ¿no? Llevándose al niño y causándole, por un lado, un gran dolor, por otro lado, un gran alivio, ¿no? Que finalmente, no solamente que el niño se salve, sino que termina siendo criado por una hermana de la comunidad. Y después aparece la figura demoníaca también en alguna de las visiones. Pero hay una visión muy particular, ¿sí? En la que, guiado por el espíritu, Perpetua tiene una visión del cielo que cuenta, ¿no? Que, bueno, como si hubieran ya pasado el martirio, suben al cielo con el resto de los hermanos que fueron ejecutados y se encuentran o que entran al paraíso y está la figura divina que les da de comer y los invita, ¿no? al refrigerio. Y en la puerta del paraíso eh, están el obispo de la comunidad y un diácono peleándose y ella trata de ponerlos en paz y de golpe los ángeles cierran la puerta y el obispo y el diácono se quedan afuera y ella queda adentro. Eh, Esta imagen, ¿no? De esta mujer con don profético que accede, diríamos, al cielo, mientras que los obispos no acceden, el obispo no accede y el diácono tampoco. eh, bueno, es una figura que es un cuadro que puede ser bastante también polémico para la autoridad, ¿no? De la iglesia de Cartago, y que también, bueno, nos pone, no solamente por ser montanista o supuestamente montanista, sino que nos pone también en plano la conflictividad y el rol que supone la figura del mártir, incluso superponiéndose en tanto autoridad consumada, al menos a una autoridad espiritual fruto de su confesión, por sobre obispos y diáconos, algo con lo que van a tener que luchar los obispos, ¿sí? Entre la autoridad carismática del mártir
que mártir puede ser cualquiera, un ignorante, un inculto, ¿no? Lo único que basta es confesar la fe y la autoridad episcopal constituida y demás, bueno, va a haber un serio problema, ¿no? Entre la atracción de la figura martirial, como es el caso de Perpetua, y la de los jerarcas intelectuales, administradores, que de alguna manera van a tratar de domesticar a estas figuras martiriales que en muchos casos se le pueden volver en contra. Bueno, baste ver las cartas de Cipriano de Cartago y cómo, ¿no? Ante su ausencia y la proliferación de mártires, encuentra muy menguada su autoridad por los mártires que otorgan el perdón en la cárcel, que extienden libelos de perdón, certificados a hermanos que han apostatado, y el obispo, digamos, como loco, digamos, reclamando su rol, ¿no? Su monopolio del perdón. Eh, en este caso, bueno, creo que más allá de esta tensión entre mártir y autoridades jerárquicas, está la cuestión, el aditamento montanista, ¿no? Que se esfuerzan por resaltar, y es, bueno, el profeta, el visionario, no solamente en su plena dignidad, como intercesor en algunos episodios, incluso por hermanos que han fallecido, sino también en este caso como un intento de mediación, porque ella no rechaza ni al obispo ni al diácono, trata de reconciliarlos, ¿no? No tiene suerte porque justo se cierran las puertas, pero es para el público que leía este texto, debe ser una advertencia muy fuerte, ¿no? De un profeta versus dos jerarcas, y el profeta accede al cielo y los otros no. Eh, bueno, todo esto alimenta una polémica que, por otro lado, va a ser bastante beneficiosa, ¿no? Porque vuelve a poner el ojo en un carisma fundacional y que continuamente, ¿no? Vuelve a ser revisitado y genera tensión, ¿no? Paulatinamente la jerarquía va a asumir y a resumir en sí misma la capacidad profética, no solamente la capacidad profética, sino también la interpretación y el reconocimiento de la verdadera profecía, ¿sí? Ya no es la comunidad reunida la que identifica, sino que es la autoridad episcopal la que va a identificar. ¿Puede profetizar cualquiera? Sí, claramente, pero el que lo tiene que legitimar es el obispo. Esta progresión, sin embargo, va a llevar su tiempo, y también nos sigue mostrando justamente estas tensiones del cristianismo primitivo, ¿sí? Que lejos de hacerlo un movimiento monolítico y homogéneo, revelan una riqueza que es realmente sorprendente, ¿sí? Y que a veces, digamos, convive tranquilamente con expresiones mucho más rígidas y ortodoxas, o más laxas, ¿sí? Y que también, bueno, en última instancia representa esa pluralidad y las formas de adaptar la herencia, ¿no? Y de hacer propia la herencia fundacional en nuevas figuras y ante nuevos desafíos, ¿sí? Sigue habiendo, incluso en creo, todas las ramas del cristianismo actual, una valoración muy positiva y una comprensión un poco diferente quizás de lo que es la profecía o el rol profético, no necesariamente con un trance de por medio ni actitudes exageradas, pero hay que pensar que en el contexto de la mitad del siglo segundo, ¿no? Hacia esta segunda mitad del siglo segundo, bueno, debía ser, más allá de extraño para muchos, muy consolador la emergencia de voces alternativas, eh, y que, bueno, canalizaban quizás muchas tensiones y muchos reclamos comunitarios por una vía mucho más popular, quizás, que la de estas jerarquías que se esforzaban, na- probablemente también con un buen objetivo, con una buena intención, sobre todo protectora, para, bueno, insertarse lo mejor posible y evitar una persecución o episodios de violencia que también podían perjudicarlos mucho. Bueno, más o menos acá tenemos un panorama inicial para empezar a pensar el montanismo.
les recomiendo que lean a Trevet principalmente, que es una autora que ha trabajado mucho, tiene varios artículos, ahora no los podemos, bueno, yo los tengo acá, si quieren los escaneamos, los rusos lo tenían todos, la producción de Trevet. Por ahí hay algo en la biblioteca, Pablo, me parece que debe haber alguno. Eh, y también hay todo un estudio que lo realizó William Taberny sobre la epigrafía montanista que ha aparecido, por ejemplo, en algunas lápidas y demás, que ese volumen hace unos años, fruto de un proyecto, lo compramos y lo tengo, así que si a alguien le interesa, va más allá de las fuentes literarias, ya, por ejemplo, lápidas del siglo III, IV, V, donde sigue habiendo esta presencia de imágenes vinculadas a la profecía a la influencia del espíritu en determinados cristianos y cristianas, sobre todo del mundo oriental, pero también es un documento muy, muy interesante eh, para revalorizar la identidad montanista, ¿no? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, algo, comentario, sé que quizás... Luján, sí. Sí, bueno, yo me quedo pensando porque tengo dando vueltas varias cosas. Ahora que vos dijiste todo lo que dijiste de Perpetuo y Felicidad, me voy a tener que sentar a poner por escrito una cosa que ya tengo, Ah, bueno, bien, bien. pero, pero bueno, tiene también una perspectiva, justamente fue con razón de ver mujeres y montanismo, así que bueno, creo que lo tengo que armar nada más, porque ya lo leí justo. Y además, Sí, ¿sabes? Justo precisamente, bueno, tengo la edición que compré de, de las actas latinas de los mártires africanos, que es sí, la edición bilingüe de fuentes patrísticas de Ciudad sí. Nueva, que la hace Jerónimo Leal, y también tiene toda una, hace toda una, es bastante, bueno, me parece que es nuevo, no sé, Es relativamente nuevo, sí. no es que tenga tantas ediciones seguramente. Tiene, Luján Este es tiene de también 2009. las actas mínora, también las tiene de A ver, Perpetuo y Felicidad. tendría que fijar bien. En Eh, las actas mínora, que son alternativas, hay una versión distinta, creo que aparecen inclusive los maridos de ellas, en el acta, en la Pasio, digamos que todos conocemos, no aparecen. claro, está la de los Santos Montano y Lucio. Claro, que ese es un poco posterior, que ya... Claro. No, 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 creo que no. En la Por de lo menos Musurillo, en la de Fuente, en la de la Biblioteca de Autores Cristianos, están las actas mínora, me está. acuerdo porque las dimos en Me la algún voy a fijar. seminario. Y si no, en la edición de Musurillo, que esa estaba en Libgen, Ah, sí, 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 eh, sí. ahí estaban también. Sí. Ah, bien, Más que nada por ahí bien. para contrastar Sí, cómo se porque él presenta la tiene, cuestión en ambas. Sí. claro, porque él tiene una, digamos, una posición bien tomada acerca de quién podría haber sido el autor, si tuvo relación con el montanismo o si no tuvo relación eh, con el movimiento montanista, digamos, Claro. el autor Perpetua misma, que hace su propia autobiografía, podríamos decir, y el autor después que sigue narrando la historia principalmente de ellas dos, ¿no? El Ellas martirio dos, sí. de Perpetua y Felicidad. Sí, Así tal que cual. bueno, él tiene una posición, en función de eso también fue que yo armé lo que armé después. Así que bueno, no lo voy a adelantar por las dudas que No, por salga favor, algo escribilo, bajito. que, por Lo tengo favor. que para que Es muy, creo que el martirio de Perpetua da para muchas cosas. es fantástico. Es fantástico, es Sí, 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 fantástico. sí, Incluso los episodios muy cortitos de felicidad también, ¿no? sí, Esa simbiosis con Cristo, hablando de esto de Cristo se me apareció como mujer, cómo Cristo sufre en el cuerpo de felicidad, un poco como aparece en Blandina también, esa feminización, ¿no? De Cristo a través de la mártir. Bueno, hay cosas muy, muy interesantes ahí sí, para sí, espigar. Sí, sí, buenísimo. Buenísimo. sí, hay muchísimo. Claro, yo, perdón que siga. No, Eh, tranqui, hay lugar, hay espacio, tenemos para charlar con todo. Ahí está este Steven con la bueno, mano. claro, me quedaba con las ganas de saber bien, pero bueno, vos nos diste un pantallazo y después cabría seguir.
Eh, claro, ¿qué importancia había tenido la profecía, digamos, o esto de la profecía dentro del ámbito cristiano primitivo? Siglo Sí, II tiene que ser, principalmente porque estamos hablando de, sí, hasta del siglo II principalmente, ¿no? Tertuliano sí. está un poquito más, pero ya después. Yo incluso no sé bien si esto hasta qué época permanece, digamos, si el montanismo es un fenómeno que después en el norte de África se continúa, después de Tertuliano, estoy pensando. Mira, hay Y ya algunos, se va desviando porque después aparecen sí. también otras herejías fuertes en Sí, África, sobre todo, claro, y sobre todo, por ejemplo, con el los episcopado de donatistas, claro, Cipriano, todas estas claro, mm, manifestaciones, Cipriano tiene como que le da, le da mucha, ¿cuál sería la palabra exacta? Le tiene una aberración total a esto, Cipriano claro, es muy claro, rigorista. Y sí, habría que ver, igual ahí desconozco, habría que hacer un rastreo más específico. Las leí las cartas de Cipriano, pero la verdad ahora no me vienen a la mente ningún episodio concreto. Habría que rastrear, por ejemplo, cómo concibe Cipriano, que es un poco toma de referencia a Tertuliano, más allá de que Tertuliano, digamos, haya virado, digamos, en su alineación interna dentro de la comunidad, lo toma como referencia. Y es igual de rigorista o peor Cipriano, y a ver qué rastrear en la obra de él cómo presenta y cómo valora la profecía, por ejemplo. claro, Con los mártires tiene una relación complicada, particularmente, con los mártires y con los confesores, pero habría que ver con los profetas. Ya te digo, ahí ahora no me viene nada a la cabeza. bien, Pero bien. claramente hay una continuidad, porque incluso hay epitafios montanistas del siglo cuarto y quinto, así que Ah, quedan como resabios interesantes. Ahí lo que puedo hacer es el libro de Taberny, el de la epigrafía montanista. Si querés, ese te lo escaneo y te lo comparto. Dudo que ese bueno, si esté en serías los tan rullos. amable, claro, esa es otra vertiente completamente diferente. El tema de la epigrafía es sumamente interesante claro, para ver cómo esto se continuó, porque se ve en otro ángulo, digamos, ¿no? Claro, claro. Informativo. Ahí ya te digo, habría que ver también cómo tratan la profecía, por ejemplo, Agustín, dentro del ámbito africano, donde Claro. quedan algunos resabios, qué dicen, por ejemplo, autores ya del siglo entrado, el siglo tercero, cuarto. Habría que hacer un rastreo, sí, pero eso creo que se podría buscar y encontrar. Mm, De hecho, sí, Agustín comenta el martirio de perpetua y felicidad en varios sermones, por la sí, popularidad que tiene el es verdad. culto. Y ahora sé que los leí, los compartimos en algún seminario, pero ahora exactamente no me acuerdo cómo lo trata. Pero bueno, son puntales para profundizar, obvio, ¿no? Sí, Ojalá sí. uno pudiera recordar todo. No, y pudiera trabajar todo lo que quiere y todo lo que le gusta. No, pero muy bien, está bueno. Creo que es interesante ver y también ver cómo se posiciona la historiografía en torno a cómo se Sí, interpretó el martirio de Perpetua y Felicidad, ¿no? Si claro. ellas son montanistas también, o es la interpretación que se le dio, si hubo una alteración del diario, si, bueno, Y después también me quedaba con esto que decías, que los oráculos que vos citabas allí son de Eusebio de Cesarea, o sea, escritos en el siglo IV. en realidad, Eusebio los recupera de autores que Ah, combaten el montanismo. Sí, sí, eso. él no Ah, los va juntando de Apolonio y de varios autores que, bien. que los van Bien. nombrando. De hecho, Epifanio de Sí, Salamina tiene sí, en el Panarión también un sí, par más de oráculos que no los tiene Eusebio y que les atribuye a estas mujeres, incluida Quintila, que es la otra profetisa. Sí. claro. Sí, Bien, así que ahí habría que rastrear, porque en el Panarión Epifanio brinda algunos detalles más que no los tiene Eusebio. bien. Sí. Bueno, interesante, por supuesto, el papel de la mujer en el movimiento. Esto, de más a decirlo, pero bueno, es porque Sí, aparecen fuertemente, digamos, y con este discurso también tan fuerte, porque hablar de poder o hablar que después de ella no hay no hay nada, nada. es como fuerte, ¿no? Sí, sí. Ahí por ahí también, ahora me viene a la mente, en los Hechos de Pablo, antes de la llegada de Iconio, Pablo pasa por Corinto y... mira, ahí Pablo pasó Sí, el, está el poniendo, archivo de acá está. Taberny. Sí, Montanist Inscription, ahí está, en testimonia. Eh,
antes de llegar a Iconio, hay un episodio en que Pablo está en Corinto y profetiza en conjunto con la comunidad y una mujer de la comunidad que se llama Mirte eh, toma la palabra, ¿no? por inspiración del Espíritu y profetiza. Ahí me parece que hay un problema, habría que ver las influencias del montanismo en... eh, en los hechos de Pablo, en los hechos apócrifos de Pablo, sería medio raro, porque en realidad Tertuliano habla de los hechos de Pablo como redactados por un presbítero de Asia que fue condenado justamente un poco por el episodio en que Tecla se autobautiza Ah, en el sí. final de su condena. Pero es interesante la aparición de esa mujer, Mirte, en la comunidad. Profetizan los varones y aparece esta miembro de la comunidad y creo que aparece después que profetizan los varones y profetiza en sintonía con los varones, ¿no? Pablo le da la palabra. Ahora, exactamente bien, no me acuerdo la referencia, pero búscalo en la edición bilingüe de Sí. la BAC está y está la de... ay, Bien, eh, bueno, hoy no estoy bien con los nombres. no te En el preocupes. volumen 2 de Hechos Apócrifos está y le dan mucha bolilla al episodio de los profetas Ah, de Corinto. Sí, sí. bueno, yo me dejo para el final si me sale algo más. Sí, pero escribí, Perdón, mandate que es perdón a los demás participantes. Perdón. buenísimo, buenísimo. Bueno, Steven, ¿estás ahí? Decime. Mariano, antes que nada, agradecerte por la intervención de ayer y la de hoy. Muy Ah, no, interesante. por favor, gracias por estar, gracias. No, a ti. Realmente bastante interesante la charla. Una cuestión que a mí me llama particularmente la atención, sobre todo por mi cierta afiliación que tengo con San Cipriano de Cartago. Tú mencionas un aspecto, yo desconozco realmente eso y seguramente me falta leer un poco más a fondo, pero este conflicto que tú mencionabas ahorita entre la jerarquía eclesiástica que Cipriano defiende y el problema De del los mártires. valor que se le da a los mártires en el Claro, tiempo. claro. La pregunta mía es concreta, ¿en qué obras de Cipriano puedo encontrar y detallar ese aspecto, ese conflicto entre los mártires y la jerarquía eclesiástica? En las cartas, cuando empiezan a circular los libelos, ahora, si querés después te digo en cuáles, yo tengo ahí un par igual de artículos, pero no sé si fue algo que en varias de las cartas, después que Cipriano regresa del exilio, él se empieza a indignar porque determinados mártires en la cárcel, antes de morir, entregaron, digamos, libelos de perdón, ¿no? Porque los hermanos que han apostatado los van a buscar y él se empieza a indignar por el hecho de, digamos, no se manifiesta en contra de los mártires, sí particularmente de los confesores que han salido con cierta fama luego que el edicto de Decio cayó, después de la muerte de Decio, y están otorgando el perdón. Y él lo que propone es, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? ¿Sí? Y le pone un límite a la influencia de los confesores, ¿sí? Que serían, digamos, mártires cuya ejecución no se llegó a dar, son personas que confesaron pero que no fueron ejecutadas, y trata de decir, bueno, la penitencia, en todo caso para los apóstatas, la tiene que imponer el obispo. Y empiezan a circular historias de, bueno, fulanito que fue mártir antes de su ejecución, perdonó a fulano y a fulano y a fulano, una serie de atribuciones que le van a complicar mucho el panorama. Ya digo, ahora si querés busco bien en cuáles de las cartas está, pero este intento de Cipriano de concentrar la penitencia digamos, de supervisar la penitencia por parte de la autoridad episcopal es lo que lo lleva a entrar en una relación tensa, sobre todo por la popularidad que tienen estos mártires, que él no la niega, ¿no? En eso es muy hábil, al contrario, lo celebra y son personas conocidas de la comunidad. Pero el problema mayor lo va a tener con los confesores, que van a rogarse eh, una capacidad de perdón fruto un poco de esta situación en la que estaba Perpetua, de su dignidad y de su confesión. Eh, pero sí, eso está en las cartas. Eso está en las cartas después de su autoexilio, ¿no? Después de su sequesio. Ahora no me acuerdo, probablemente también en algún tratado esté, pero ahora no se me viene a la mente cuál. No sé si en Delapsis, por ahí lo tenés vos más fresco que yo. Eh,
si hay algo. Sé que en The Lapsis hay una reivindicación, por ejemplo, de la huida, ¿no? Toda su justificación de evangélica, ¿no? De por qué él decidió dejar la comunidad frente al edicto en lugar de presentarse, pero no recuerdo si ahí habla específicamente del tema de los mártires, ¿sí? Eh, pero bueno, en las cartas sí está, en las cartas está. El manejo, creo que Cipriano, más allá de su rigorismo, tiene una cintura política en cuanto a los temas administrativos de la comunidad admirable, realmente admirable. Para sobrevivir a un autoexilio y volver a tomar el poder y las riendas, bueno, muy potente. Después me voy a fijar si en el libro de Brent, el de 2010, el Cartago de Cipriano se llama o algo. Bueno, ahora lo busco. Creo que también hay un capítulo, Cyprian Roman Carthage, creo que se llama. Voy a ver si hay un capítulo relativo a la relación de Cipriano con los mártires. Pero sí, 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 claramente es un tema que genera mucha tensión y que creo que contrapone a dos autoridades totalmente distintas en su legitimación, ¿no? La autoridad jerárquica y la autoridad eh, testimonial que da el mártir, ¿no? Pero buenísima, buenísima No sabía que era fan de Cipriano. Básicamente es uno de los autores que me gustan, pero yo Sí, soy más de la línea apologética. claro. Justino, Justino. Atenágoras, soy más estudioso de ellos, pero De eso. Cipriano me ha interesado desde ese aspecto. Sí, sí, Cipriano, un poco al decir, a mí siempre me atrajo mucho y me parece una figura interesante, porque creo que es un poco como decía el Papa Benedicto, ¿no? Lo último de lo viejo y lo primero de lo nuevo. Sí, hay varios autores que dicen Cipriano se comporta como si estuviera viviendo, ¿no? Con una comunidad pequeña y sectaria y se percibe como perseguido y por otro lado, en la realidad, tiene una comunidad muy grande, pujante. Él no es un cualquiera, ¿no? Él está muy vinculado, tiene propiedades, está vinculado a círculos de poder de personas de rango de curional y demás. Representa la nueva línea del obispo y creo que su misma sequesio, como él la llama, no fuga, representa que el tipo se da cuenta de lo que es la dignidad, la dignidad episcopal y que no da lo mismo que el obispo sea arrastrado a sacrificar o no. Me parece que en eso sienta un precedente Cipriano político, en cuanto al perfil político del obispo, que lo hace único, que lo hace único hasta el momento y que va a sentar una nueva manera de concebir la autoridad y de resguardarla también, ¿no? Frente a la huida o al martirio, ¿no? Cuando él habla de, por ejemplo, Fabián de Roma, que sí ha muerto mártir, pero el costo para la comunidad romana del martirio de Fabián es casi un año y pico sin autoridad episcopal, porque no se pueden reunir. Mal que mal, Cipriano, digamos, desde el exilio sigue manejando la comunidad, incluso económicamente, ¿no? Creo que una nueva perspectiva respecto del poder. Y creo que eso es más allá de su carácter, debe tener un carácter bastante podrido, más allá de su carácter poco amigable y muy severo, eh, alguien que, y aparte el hecho de su renuncia sexual, ¿no? El mismo plantea justamente, ¿no? El celibato y un montón de cosas muy de avanzada para un episcopado que no estaba en esa clave, me parece, ¿no? Eh, a mí me ha dado mucho que pensar, no me estoy dedicando a Cipriano ahora, pero es alguien realmente admirable, realmente admirable. Bueno, gracias Mariano. Bueno, gracias. No, gracias a vos, Steven, en serio, en serio. Tenemos que agradecerle a San Agustín que lo haya rescatado, ¿no? Porque su propuesta del rebautismo no lo hizo muy querido a Cipriano. Pero si no fuera por Agustín, o sea, no hubiera entrado en los altares, digamos, ¿no? Al haberse consagrado de esa manera. Creo que Agustín salvó a varios, a Perpetua, a Felicidad, a Cipriano. Les tiró una soga bueno, para constituirlos también en puntales de la comunidad africana, obviamente, ¿no?
Acá Pablo está poniendo varios, perdón que no tengo abierto ahí el chat, pero dice, bueno, está el texto de Trevet acá. Eh, Perdón, acá, Laura, pones la referencia de ambas, ¿a cuál te referís? Si es alguno de los que está en Drive, están ahí los materiales. Bueno, está Taberny. Pablo, ¿ese está completo? ¿Taberny ahí? El de inscripciones montanistas. Creo que sí. Ah, Y, bien, bueno, y chequen. Si llega a faltar algo, en yo la lo compu tengo. de la biblioteca me acuerdo que está. Bien, perfecto. Y ahí Eh, estoy poniendo algunos artículos que están en libre acceso y algunos están disponibles gracias a Sci-Hub. Exactamente, claro, ahí siguen. Ujú. Sobre, Si la bueno, universidad no tiene pago, como acá, bueno, sé que en las universidades están quitando los pagos a los portales, ¿no? Como JSTOR sí, y demás, entonces está esa posibilidad. Y si no, bueno, me escriben y veo si lo tengo en las consultas bien. o en el archivo. Si no, escriban también, que yo tengo un montón, muchas cosas fotocopiadas, pero bueno, es cuestión de escanearlas nada más y compartirlas. Eh, pero bueno, gran parte de este material, ahí estaba el texto de Perpetuo y Felicidad, lo último que pusiste en Muse acá. Sí. Ujú. Eh, pero bueno, vamos a buscar las referencias, las de Steven, las de las cartas, y bueno, todo lo que se pueda ayudar, encantados, nosotros, la gente de la biblioteca, con Pablo. Ser útil para el desarrollo de las investigaciones es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que haya inquietud y nuevas perspectivas. Pero bueno, les agradezco en serio mucho a todos. La atención es muy sencillo, este seminario, un poco más pensando en la divulgación y en la charla, pero bueno, la biblioteca siempre nos ofrece estos espacios y la verdad, en un mundo tan complejo, uno lo agradece mucho. Es un momento, pero bueno, para fomentar y para compartir también nuestro trabajo. Así es, Mariano. Bueno, esperamos que todos los que nos están acompañando nos puedan acompañar también en noviembre, ¿no, Mariano? ¿Qué te Tal cual, en parece? noviembre los esperamos en las jornadas de estudios patrísticos, ya las novenas. Sí, estamos haciendo un poco de lobby, pero bueno, es lo Ah, que muy nos bien. compete hacer, como para poder Sí, seguir escuchando, ¿no? He escuchado ahí algunas preguntas muy interesantes y algunos desarrollos que, bueno, nos gustaría también que se puedan colegiar, ¿no? Con otras disciplinas, ¿no? Los resúmenes por ahora son más teológicos y filológicos que historiográficos. Entonces, las jornadas de patrística siempre han tenido, esta un es una buena poco una visión, cosa híbrida y de todo, sí, ¿sí? ¿no? Tenemos una colegialidad interdisciplinaria, multidisciplinaria o como quieran llamarle, ¿no? Pero bueno, estamos muy contentos, creo que ha sido muy provechoso este avance en un tema que, bueno, esperemos que el año que viene, si Mariano puede acompañarnos, sigamos profundizando. O también ustedes, si quieren, esto nunca lo hemos hecho, pero pueden sugerirnos para los Casiciacum algún tema de antiguo cristianismo que quieran Y trabajar. además se pueden postular, estaría bueno también algo, escuchar otras voces en los Casicíacum. La biblioteca está abierta a eso, ¿no? ¿No, Pablo? Ah, no, sí, eso sí, Ey, pero acá bueno, hay gente intelectuales este, que trabajan mucho, me parece una buena idea también. no, por supuesto, sí, 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 claro que sí, todos son bienvenidos, pero La bueno, verdad, bueno, sí, sí, siempre es una alegría compartir lo que uno hace, así que creo que es cuestión de eh, animarse, ¿no? sí, de a poco, pero bueno, así que muchas gracias, Mariano, Bueno, muchas gracias gracias a todos, muchas a todos, gracias. todos. Y nos estamos viendo, también inclusive como asistentes se pueden anotar, Pablo, después para Sí, las jornadas, tal cual. Si no sí, presentan sí, no, nada, además son todos muy bienvenidos porque también las jornadas son, bueno, Luján ha experimentado lo que sí, son de manera presencial. Son puentes, ¿no? Son puentes de conocimiento mutuo, de entablar relaciones académicas y eso ayuda mucho, sobre todo en tiempos en donde, bueno, ¿no? La fatiga puede ocurrir o el desencanto
pero, pero bueno, hay que seguir caminando, ¿no? Tal cual. Hay que seguir caminando y hay que seguir poniendo la piedra que nos toca poner en la construcción del saber. ¿Mm? Exacto, exacto. Así que bueno, en eso estamos. Los esperamos a todos. Bueno, gracias a todos. En serio, que tengan linda semana. Nos queda un día nomás activo. Ujú. Y bueno, nos estaremos viendo en alguno de los próximos eventos. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. por verlos. Chao, Bueno, Un placer gracias. verlos. capaz Chao, Gracias. chao.